¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a República. En este lunes 25 de noviembre de 2019 les saluda Wendy Monterrosa. Esta mañana vamos a abordar la situación de violencia contra la mujer y qué está haciendo el Estado y sus diferentes instituciones para prevenir y proteger a las víctimas. Queremos conocer qué planes, qué iniciativas existen, por ejemplo, para atender a la mujer en casos de violencia intrafamiliar, dónde puede acudir, qué debe hacer, quién le puede asesorar para interponer una denuncia, qué alternativas tiene esa mujer para no regresar a su hogar y volver a ser víctima de su esposo o compañero de vida. De acuerdo con los datos de la Policía Nacional Civil, de enero a octubre de este año se registran 102 casos de feminicidio. Si bien se tiene una reducción importante con relación al mismo periodo de 2018, El Salvador sigue siendo uno de los países con la tasa más alta de la región, de acuerdo con Naciones Unidas. Así que de estos temas vamos a hablar esta mañana en la entrevista. Comenzamos. Bien, y como ya poníamos en contexto, esta mañana vamos a dedicarla a abordar la situación y la realidad de muchas mujeres con casos de violencia que se registran en nuestro país, y para eso damos la bienvenida a Ana Elena Badía, representante residente de ONU Mujeres en El Salvador. Ana Elena, ¿cómo está? Bienvenida. Muy bien, buenos días, Wendy, muchas gracias por la invitación al programa en un día tan especial, ¿verdad?, para reflexionar sobre el problema de la violencia contra las mujeres en la región y también acá en el país. Por supuesto. A ver, yo creo que es importante, Ana Elena, antes de entrar en algunos aspectos concretos, explicarle a los televidentes, a la población, qué entendemos por violencia de género y qué tipos de violencia existen, por ejemplo. Claro. Bueno, podemos hablar tanto de violencia de género como específicamente de violencia contra las mujeres. Cuando hablamos de la violencia de género, hablamos todas las formas de violencia que se dan contra mujeres, adolescentes y niñas, pero también la violencia que se da contra población LGBTI, ¿verdad? Cuando la violencia de género es un concepto más amplio que incluye a población LGBTI. La violencia contra las mujeres, obviamente, estamos hablando específicamente contra mujeres, pero de todas las edades, niñas, jóvenes, adolescentes, mujeres adultas mayores, y a todas las formas, en el caso de El Salvador, a todas las formas de violencia que están incluidas dentro de la LEIF, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia. Y ahí hablamos de violencia feminicida, de violencia sexual, de violencia física, de violencia patrimonial, de violencia psicológica y muchas otras formas de violencia también que se incluyen dentro de este concepto. No solo la violencia que se da dentro de la familia, que es una, que podemos llamar la violencia doméstica, pero también la violencia que se da en el ámbito público y especialmente la Convención de Belén do Pará, que es una convención latinoamericana que fue adoptada también por El Salvador y que entonces constituye parte del marco legal del país. Considera la violencia que se da dentro del hogar, pero también la violencia pública, ¿verdad? Que puede ser violencia que se da, por ejemplo, la llamada violencia obstétrica, que es la violencia que se da en el marco de la atención a las mujeres al parto, ¿verdad? Toda la violencia relacionada con la atención del embarazo y el parto contra las mujeres, o la violencia que puede provenir en algunos casos, y sobre todo hemos visto en algunos países de la región últimamente que tienen muchos movimientos sociales y conflictos serios, violencia de la policía, por ejemplo, contra mujeres. Entonces también siempre que haya violencia de parte de agentes del Estado, esa también es una violencia contra las mujeres, contemplada dentro de esta convención. En este contexto, Ana Elena, me gustaría que viéramos un video del secretario general de la ONU para explicar este día, también el Día Internacional contra la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Adelante. Las Naciones Unidas están comprometidas a poner fin a todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Estos abusos se encuentran entre las violaciones de los derechos humanos más atroces, persistentes y generalizadas del mundo, y afecta a 1 de cada 3 mujeres en todo el planeta. Eso significa que pueden ser alguien que conozcan, una familiar, una compañera de trabajo, una amiga o incluso ustedes.
A ver, Ana Elena, ¿cuáles son las raíces de la violencia contra la mujer? ¿De dónde proviene esto? ¿Cómo se explica para poderlo entender un poco más? Sí, eso es muy importante. La violencia contra las mujeres se deriva de las relaciones de poder entre mujeres y hombres. No, esta es la causa fundamental. Estamos en una sociedad que lamentablemente ha privilegiado, ¿verdad?, el poder de los hombres en el ámbito público y en el ámbito privado. Y esa desigualdad de poder entre mujeres y hombres es la causa de la violencia. Hay factores que pueden agravar o hacer más penosa la violencia, digamos, como el alcoholismo, como las drogas, sí, otros factores que pueden incidir en que la situación se agrave. Pero cuando hablamos de violencia contra las mujeres, definitivamente estamos hablando de las relaciones de poder entre mujeres y hombres. Entonces, los hombres agreden porque pueden hacerlo, porque tienen una posición de privilegio en la sociedad, tanto en la casa como fuera de la casa, y eso es lo que ha generado esta violencia, incluso la violencia sexual, que es muy importante que eso también quede claro, porque a veces se piensa que los hombres agreden sexualmente a las mujeres por placer, porque buscan placer sexual, y no es cierto. Cuando agreden a las mujeres aún sexualmente es también por relaciones de poder, ¿verdad? Porque tienen un poder sobre las mujeres y escogen ese medio para agredirlas, ¿verdad? Entonces, siempre detrás de una violencia contra las mujeres tenemos que entender que hay una situación de poder en la cual la mujer está en desventaja y el hombre recurre a la violencia para poder agredir a esta mujer. Ana Elena, ¿cuál es la situación concreta de El Salvador? Porque yo daba unos datos de acuerdo con la Policía Nacional Civil. Entiendo que hay otros registros también de parte de otras instituciones y de hecho lo decía a horas tempranas de esta mañana que existe la necesidad de hacer un registro único sobre esto, pero me gustaría que viéramos algunas publicaciones, por ejemplo, también de Amnistía Internacional sobre este problema de violencia contra la mujer y cómo se cataloga. Sí. Ahí tenemos en pantalla, Ana Elena, por ejemplo, dice: El Salvador es uno de los países más peligrosos para las mujeres, denunciaba Amnistía Internacional, lo hacía a inicios del año pasado, pero entiendo que usted también recientemente pues, se refirió a esta declaración que daba Amnistía Internacional. ¿Por qué El Salvador es uno de los países más peligrosos para las mujeres? Esa afirmación está relacionada con la tasa o índice de feminicidio en el país, ¿verdad? Lamentablemente, El Salvador tiene una de las tasas más elevadas de feminicidio en la región y en el mundo. El año pasado, durante el 2017 y 2018, la tasa fue de 13 por 100,000. Esto es muy elevado. Este año, dichosamente, hay una tendencia a la disminución en el número de feminicidios. Todavía es pronto para poder afirmar cuál es la razón o cuáles son las razones. Normalmente esto tiene diversas causas por las cuales se ha dado esta reducción, pero claro que nos alegra que se esté reduciendo y este año estamos en 10 por 100,000. Sin embargo, es muy importante decir que para la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, para determinar una epidemia, utiliza el referente de la tasa de 10 por 100,000. Por ejemplo, si estamos hablando de H1N1, por ejemplo, este virus que existe, con 10 casos que tengamos por 100,000 personas, ya estamos declarando epidemia. Entonces, si tenemos una tasa de feminicidio de 10 por 100,000, podemos afirmar que el feminicidio en el país es una epidemia, ¿verdad? ¿Esa tasa es la más actual? Es decir, sí, es para este año. Para este año. Okay. Y con el número de feminicidios que llevamos al momento, hasta el mes de noviembre, podemos decir que la tasa en este momento es de 10 por 100,000, ¿verdad? Todavía sigue siendo alta para la región. Hay países que experimentan, por ejemplo, para mencionar uno que tengo muy fresco, Costa Rica. En Costa Rica ahorita, para este momento, teníamos menos de 15 feminicidios en el año, a lo que llevábamos de noviembre, ¿verdad? Y hay países como Panamá, hay otros que son similares a El Salvador, Guatemala y Honduras, los 3 países del norte de Centroamérica que normalmente tienen en general tasas de violencia general, de violencia social elevadas. Las tasas son similares, ¿verdad? Ahorita no tengo la cifra específica para Honduras y El Salvador, pero normalmente han estado en un promedio parecido al de El Salvador, mientras que los países del sur de Centroamérica, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, suelen tener tasas mucho más bajas. Y como decía, para el caso de El Salvador, llevábamos a noviembre
12 feminicidios. Y ya esto, para el caso de Costa Rica, perdón, y ya esto fue un motivo, digamos, de alarma en un país como Costa Rica, ¿verdad? Y lo más alto que ha llegado a tener es 30 o 32 feminicidios en un año. Eso es lo más alto, cuando aquí es lo común que haya en un mes, ¿verdad? Porque teníamos todavía el año pasado un promedio de un feminicidio o 2 feminicidios al día. Entonces, sí, ¿verdad? Estábamos hablando de más de 30. Y en el caso propio de El Salvador, Ana Elena, por ejemplo, y si nos comparamos con el Triángulo Norte, Guatemala y Honduras, ¿está relacionado esto con los altos niveles de violencia? ¿Se puede ver como uno de los factores? Sí, sí, sin duda alguna, ¿verdad? Porque el país ha experimentado reducción no solo del feminicidio, sino también del homicidio, o sea, de los asesinatos de hombres, ¿verdad? También hay una reducción, lo cual es bueno para el país. Y como decía, puede haber varios factores, pero desde el inicio del año se empezó a ver esta tendencia a la reducción. Entonces sí hay un vínculo, ¿verdad? Que sí podemos decir que aunque no es la causa, pero es un factor que incide. En un país que tiene un contexto de violencia generalizada, sin duda alguna, la violencia contra las mujeres también se exacerba. Y cuando esta violencia social general se reduce, también es un factor que favorece la reducción del feminicidio y de otras formas de violencia contra las mujeres, como la violencia sexual. La violencia sexual también ha sido elevada en el país contra mujeres adultas y sobre todo contra jóvenes y niñas, ¿verdad? Y también estamos viendo que hay una reducción también en la violencia sexual, lo que también es importante. Vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar enseguida con más de esta entrevista, así que les invito a que participen desde ya en nuestras redes sociales. Estamos en la cuenta de Twitter, nos pueden encontrar como República 33 TV y también estamos a través de nuestro WhatsApp en el 7318-7627 y nos encuentra también en Facebook como República TV 33. Regresamos. Estamos de regreso esta mañana conversando con Ana Elena Badilla. Ella es representante residente de ONU Mujeres en El Salvador y estamos hablando sobre la situación y la realidad de muchas mujeres que sufren casos de violencia contra la mujer, contra las niñas. Este es un día bastante importante porque se celebra a nivel mundial, se conmemora, mejor dicho, a nivel mundial, la eliminación de la violencia contra la mujer y por eso es que estamos vestidas de naranja también. Ana Elena, ¿qué significa este color para poner en contexto a los televidentes? Así es, Wendy, muy importante. A este día también se le llama el Día Naranja porque justamente el secretario general de Naciones Unidas lanzó hace 6 años la campaña Naranja Únete, que ha levantado el color naranja como un color de esperanza, ¿verdad? El color naranja simboliza la esperanza en un cambio, en una sociedad mejor para todos, mujeres y hombres, pero una sociedad que elimine la violencia contra las mujeres. Entonces, por eso llevamos este color, llevamos lazos de naranja y además, esta noche quiero comentar, Wendy, que vamos a tener un evento grande en Naciones Unidas junto con el gobierno y la Unión Europea de iluminación de edificios emblemáticos del país. Vamos a iluminar de naranja el Palacio Nacional, el Teatro Nacional, el Museo Nacional de Antropología, el MUNA, más el Teatro de Santa Ana y el de San Miguel, también con el color naranja. Incluso algunos de los edificios de las agencias y programas de Naciones Unidas van a estar iluminados de color naranja. Entonces, cuando la población vea edificios iluminados naranja, va a recordar que es por el Día para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Es el color de esperanza llamando a un cambio, a la conciencia de toda la sociedad, al compromiso que todas las personas debemos asumir, mujeres y hombres, para luchar en contra de la violencia, y este es el color que nos va a recordar esto. Ana Elena, viendo las cifras, por ejemplo, que se registran en el país, llaman la atención varios datos y uno es que, por ejemplo, San Salvador con San Miguel concentran los casos más altos
de feminicidio. ¿Cómo se explica esto? ¿Tiene que ver lógicamente con el número de población o con qué otros factores también? Sí, digamos, la cantidad de población es un factor que incide, ¿verdad? Sin duda alguna, ¿verdad? También la concentración de poblaciones con escasos recursos, pero me refiero a recursos de todo tipo, no solo económicos, educación, acceso a servicios de salud, falta de acceso de las mujeres también a los servicios de información que son muy importantes, ¿verdad? Sí. A veces las mujeres no saben a dónde acudir y tienen temor de acudir a los servicios donde puedan denunciar la violencia y buscar apoyo. Así que todo esto incide en que haya mayores índices, pero sin duda sí, el San Salvador y San Miguel también experimentan cifras altas de violencia generalizada. Entonces, como decíamos, eso también contribuye a la violencia contra las mujeres específicamente. En pantalla, Elena, tenemos también una serie de datos, por ejemplo, delitos sexuales que registra la Policía Nacional Civil y un comparativo, por ejemplo, del 2018 con 509 casos que se registraron y en este año, hasta octubre, 1.206 casos concentrados en San Salvador y en La Libertad. También tenemos el dato, por ejemplo, de violaciones. En el 2018, 468 casos y en lo que va de este año, 550 casos que se registran, que se denuncian. Es decir, no estamos contando el subregistro que puede existir también, sino que la gente que se atreve a denunciar. 2018, violencia intrafamiliar, 1.082 casos y este año 1.206 casos. ¿Cuál es actualmente la necesidad que existe de establecer, ya lo hablábamos un poco al inicio de la entrevista, de un registro único? ¿Cuáles, digamos, esos desafíos que se tienen actualmente sobre el registro que se tiene de datos de violencia contra Sin duda las mujeres? alguna, la necesidad de un registro único es muy importante porque actualmente la Policía Nacional Civil maneja unas cifras, Medicina Legal tiene otras y luego ya la Corte maneja otras. Así que es importante que haya un solo, ¿verdad? Un solo registro. Hay problemas porque a veces la policía procesa un caso o eleva un caso a la Fiscalía como feminicidio. La Fiscalía le dice, ustedes no pueden calificar los casos, solo la Fiscalía es la que puede calificar, entonces, lo cual también es cierto. Entonces habría que ver si es la Fiscalía la que debería dar las cifras oficiales, pero lo cierto es que este es un desafío, ¿verdad? El que se maneje un registro único que dé la información oficial en cada tipo de delito, ¿verdad? Que podamos contar con una sola fuente. Pero además, Wendy, quería referirme un poco a la violencia sexual. De todas estas cifras que has presentado, particularmente quiero llamar la atención sobre la violencia sexual y la violación, porque justamente este año la campaña Únete, que ya mencionaba, la campaña de Naciones Unidas contra la violencia a las mujeres, este año ha puesto el foco o el énfasis en la violación específicamente, porque la violación ha sido utilizada en países en conflicto como un arma de guerra, ¿verdad? Por ejemplo, sabemos muchísimo en Europa del Este y en otras regiones cuando hubo conflictos importantes en los países, como una forma de exterminio se utilizaba la violencia, como una forma de minar las fuerzas contrarias, se utilizaba la violación de las mujeres también como un recurso de guerra. En nuestros países en América Latina tenemos una violación, datos de violación muy elevados que llevan a generar embarazos en niñas y adolescentes. Entonces vemos aquí cómo se vinculan dos problemáticas, ¿verdad? La violencia sexual y específicamente la violación con el embarazo en niñas. Y en muchos países también existe todavía legislación que permite que el hombre que ha violado a una niña se pueda casar con ella para evitar ir a prisión. Sí. Esto ocurría aquí también en el país. Hasta hace muy poco, poco más de un año, sí, cuando se dio la reforma legal que prohibió del todo el matrimonio con menores de 18 años. De hecho, Ana Elena, ahí tenemos un dato que ustedes registran, por ejemplo, que dice únicamente 77 países tienen legislación que penaliza explícitamente la violación en el matrimonio. Sí, es importante llamar la atención. Digamos un avance que ha habido en este país también hace un par de años. Hace unos años, exactamente, porque antes se consideraba que dentro del matrimonio no había violación, porque se estimaba
que digamos, las relaciones sexuales entre la pareja era uno de los fines del matrimonio y sobre todo para la procreación, entonces se entendía que no podía haber violación en el matrimonio. Hoy sabemos que siempre que haya uso de la fuerza física o la intimidación, se configura también la violación, aunque se trate de una pareja, aunque sean esposos. Sí. Incluso ahora bien, hablamos también, Ana Elena, de que en el país, por ejemplo, hace un par de años se prohibió el matrimonio entre menores de edad con una persona mayor, pero la parte de uniones tempranas, por ejemplo, ahí todavía hay un enorme desafío y mucho que hacer en ese sentido. Así es, porque todavía, digamos, ya legalmente, digamos, no podría realizarse ningún matrimonio y sabemos que aún después de que hubo la reforma de ley, todavía se dieron algunos matrimonios. Esto tiene que ir disminuyendo con información a todos los funcionarios judiciales, con información a los abogados y abogadas, en general a todos los profesionales y funcionarios que están relacionados con los actos matrimoniales, para que sepan que no pueden casar nunca a una persona menor de 18 años. Y esto es un estándar internacional, ¿verdad? Porque lo que busca esta restricción, algunos decían, bueno, pero es que es parte de la libertad, bueno, pero estamos hablando de personas menores de edad y lo que se busca es que ellas se mantengan en la escuela, que se mantengan estudiando, que finalicen sus estudios, porque esto es lo que les va a dar en el futuro posibilidades de insertarse mejor en la sociedad, ¿verdad? Laboralmente, profesionalmente, y proteger a las niñas, sobre todo, de las situaciones que enfrentan ellas de violencia y de riesgo en general cuando contraen matrimonio con personas adultas, ¿verdad? Mayores que ellas, porque de nuevo volvemos al tema de las relaciones de poder. Ella está en una situación de poder inferior, ¿verdad? En una situación de vulnerabilidad que la coloca en riesgo. Así que esta reforma en El Salvador además fue una reforma que logró un consenso muy amplio en la Asamblea Legislativa. Por una gran mayoría de diputados se aprobó, lo cual refleja que realmente hubo acuerdo en las diferentes fracciones políticas. Fue un acuerdo de sociedad con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil, de instituciones del Estado, de la cooperación internacional, para proteger a las niñas de situaciones de violencia también. Bien, vamos a hacer una pausa, pero regresamos enseguida con más de esa entrevista. No nos cambien. Regresamos, 7 de la mañana con 6 minutos. Estamos conversando con Ana Elena Badía, representante residente de ONU Mujeres en El Salvador, hablando sobre la situación y realidad de las mujeres en el marco del Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia de Género. Ana Elena, ¿cuál es la realidad de las mujeres migrantes, por ejemplo, que tienen que huir, digamos que buscan refugio en otros países o que tienen que desplazarse a causa de la violencia generada por las pandillas y que vienen de una situación, digamos, bastante complicada de violencia de pandillas y que se tienen que enfrentar a otro tipo de violencia? Así es. En efecto, en todos los procesos migratorios la violencia es un elemento presente, como ya lo decías, como causa de migración puede ser, también como una situación que las mujeres se enfrentan en el proceso migratorio, tanto en la salida, ¿verdad?, hacia otro país, como en el lugar de retorno, en el lugar de llegada, perdón, que también muchas veces enfrentan violencia ahí, y luego en el proceso de retorno también pueden enfrentar violencia. Se estima que 9 de cada 10 mujeres que emigran sufren alguna forma de violencia, ya sea física, psicológica, sexual o económica, ¿verdad? Porque también sabemos que el problema de muchas personas, mujeres y hombres, en el proceso migratorio también enfrentan que les roban lo poco que llevan, ¿verdad? Y también se los roban. Igual las mujeres viven ese tipo de situaciones. Los datos que tienen los organismos internacionales que trabajan en migración específicamente reportan que, como decía, 9 de cada 10 mujeres
mujeres enfrentan alguna forma de violencia y 6 de cada 10 enfrentan violencia sexual específicamente, lo que hace muy gravoso para las mujeres, porque si ya ellas están migrando en una situación irregular, difícil, y salieron de su lugar de origen por violencia, por falta de oportunidades, por pobreza y demás, tienen que enfrentar embarazos no deseados, obviamente, ¿verdad?, que son producto de violencia, o también enfrentar enfermedades de infecciones de transmisión sexual que también pueden adquirir en el proceso migratorio, lo cual les complica además la situación, la hace más difícil, ¿verdad? Y sabemos que la mayoría de mujeres que migran son mujeres jóvenes, ¿verdad?, mujeres que están en edad productiva y reproductiva, lo cual ¿verdad?, las convierte también en una población vulnerable para estos tipos de violencia. Ana Elena, ¿qué tanto El Salvador ha avanzado en la protección de las víctimas, por ejemplo, de violencia contra las mujeres? Y eso tiene que ver con la importancia que le dé el Estado, el mismo gobierno, para el establecimiento de políticas públicas específicas que vayan a proteger a las víctimas de violencia, como pueden ser mujeres y también niños y niñas. Sí. Bueno, debo decir que El Salvador como Estado no ha estado, digamos, de brazos cruzados ante la situación. Ha tomado medidas desde hace varios años, sobre todo en el periodo, digamos, de 2010, 2011, el 12 hacia acá. Se ha creado legislación específica, ¿verdad? Tenemos la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia, que es la LEIV, pero también la LIE, que es la Ley contra la Discriminación a las Mujeres. Se ratificó la Convención de Belén do Pará, que yo mencionaba, que es una convención interamericana que protege a las mujeres contra la violencia en el ámbito público y en el ámbito privado. Se adoptó la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es una convención global o mundial que también protege a las mujeres contra la discriminación. Se han creado programas específicos para atender a las mujeres, como el programa Ciudad Mujer, que es un programa que todavía está activo, ¿verdad? Ahorita se ha conocido poco, pero todavía el programa Ciudad Mujer está activo y tiene atención específica contra las mujeres. Ahí se encuentra la policía, la fiscalía y otras instituciones que tienen presencia dentro de Ciudad Mujer, que pueden dar atención y orientación a las mujeres. Aunque entiendo que tiene una reducción en su presupuesto para Parece que sí hay una reducción en el presupuesto, ¿verdad? Pero todavía existen las 6 sedes de Ciudad Mujer, pero contamos también con las Unimujeres ODAC, que son las oficinas que específicamente ha creado la policía. Existen alrededor de 35 oficinas, Unimujeres se llaman, en diferentes regiones del país que cuentan con policía especializada en atender la violencia contra las mujeres. Hay policía, mujeres y hombres ahí que tienen capacitación específica en violencia contra las mujeres para atender, y las Unimujeres ODAC tienen incluso la posibilidad de albergar a mujeres en situaciones de emergencia por 1 o 2 días cuando ellas están sufriendo una situación de violencia y no pueden regresar a sus hogares. Pero existen también unidades de atención en la Fiscalía, en la Procuraduría, en el ISDEMU. O sea, contamos con más de 100 unidades en total en el país para dar atención a las mujeres. Existe un número telefónico específico que es el 126, o sea, el 126, que es el teléfono que tiene el ISDEMU para atender a las mujeres. Incluso en el número 911, que es el número de emergencias, el 911, que es un número para todo tipo de emergencias, también las mujeres pueden llamar al 911 para recibir atención. Y existen gran cantidad de organizaciones de mujeres de la sociedad civil que también en diversas comunidades dan atención y orientación a las mujeres. Así que existen en realidad muchos recursos. Lo que pasa es que pocas veces se conoce, ¿verdad? Pero es importante darlos a conocer para que tanto las mujeres que están viviendo directamente situaciones de violencia, como familiares, amigas, vecinas que saben de la situación, también puedan pedir ayuda, puedan pedir apoyo para enfrentar estas situaciones. Desde el Estado, Ana Elena, a su juicio, ¿qué mecanismos, qué acciones hacen falta? Porque sí es importante establecer o, digamos, hacer un análisis del avance, como usted dice, que ha habido en estos últimos años. El marco legal es importante también. Ahora bien, hay que ver también estos procesos cuando llegan al sistema judicial y el porcentaje bastante bajo de condenas sobre casos de violencia contra la mujer o violaciones que existen en nuestro país. ¿Qué acciones se deberían de implementar que no se están haciendo actualmente? Y tenemos, bueno, de hecho, en pantalla tenemos unas imágenes
de la Fiscalía General de la República, que habla de condenas por delitos contra mujeres: 182 condenados por feminicidios, 677 condenados por violencia sexual, 74 condenados por violencia física, 169 por violencia patrimonial, 23 condenas por otros delitos contemplados en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia, y 95.6% fueron cometidos por hombres. Esto al cierre del 2018, Ana Elena. En efecto, uno de los desafíos grandes que hay todavía es mejorar la coordinación interinstitucional entre las diversas organismos que están vinculados con la atención de la violencia. Yo no sé si quizá los televidentes recuerdan un caso que se dio hace quizá un par de años, que demostró este problema claramente. La mujer estaba enfrentando violencia por parte de su pareja. Hubo 5 llamadas al 911 denunciando la violencia y pidiendo apoyo de emergencia porque el hombre estaba golpeando a la mujer. Y a pesar de las 5 llamadas que hubo, siempre se produjo el feminicidio. O sea, aquí no supimos realmente qué es lo que había pasado. Si es que esas llamadas no fueron trasladadas a la policía, si es que la policía las recibió y no pudo atender el caso directamente, o si es que la policía no llegó a tiempo. Entonces, ahí es donde un caso como este, cuando uno dice, después hubo 5 llamadas al 911 para atender esta situación y a pesar de eso no se pudo evitar ese femicidio. Entonces ahí decimos, tiene que mejorarse esa coordinación y la respuesta inmediata para evitar estas muertes, ¿verdad? Ese es un desafío. Lo otro está relacionado con las cifras que usted presentaba, Wendy, que es reducir la impunidad. Lamentablemente, la impunidad es un mal mensaje en una sociedad, ¿verdad? Si un hombre asesina a una mujer, a una joven, porque tenemos también menores de 18 años que han sufrido feminicidio y al final no obtiene una condenatoria, esto es muy mal mensaje para la sociedad. Entonces tenemos que mejorar también los procesos judiciales. A veces se requiere de mejorar la prueba, ¿verdad? Lo que se llama la custodia de la prueba, de la cadena de la prueba, para que haya un mejor manejo de la prueba tanto en la policía como en la fiscalía y que entonces el juez o la jueza al final tenga todos los elementos necesarios para poder condenar. A veces se dan fallas en este sentido y eso también hay que mejorarlo. Y hay que mejorar también el conocimiento y la conciencia que tienen todos los agentes que administran justicia, desde las y los policías, los fiscales, los jueces, los magistrados, todos los funcionarios que administran justicia. Hay que mejorar el conocimiento que ellos tienen de toda la legislación integral para que realmente esto les ayude a hacer una mejor administración de justicia. Y en ese sentido quiero mencionar un programa que está desarrollando actualmente las Naciones Unidas en alianza con el Estado de El Salvador, con organizaciones de la sociedad civil, que llamamos la iniciativa Spotlight, que es una iniciativa que busca la reducción de la violencia contra las mujeres en todo el mundo. Es una iniciativa que tiene el apoyo de la Unión Europea. La Unión Europea puso más de $500 millones en todo el mundo para trabajar en programas de prevención y atención de la violencia. ¿En qué países está? Bueno, hay en África, Asia y en América Latina y el Caribe. Y en el caso de América Latina, el programa está en México, Argentina, Guatemala, Honduras y El Salvador. Y El Salvador fue seleccionado para ser parte de esta iniciativa por 2 razones. Una que podemos decir no muy buena, que era justamente los altos índices de feminicidio en el país, que ya hablamos sobre eso, pero lo otro también tiene que ver con esto, con el compromiso que el Estado salvadoreño había demostrado en adoptar medidas específicas para abordar el problema, ¿verdad? Legislación, instituciones, por ejemplo, se crearon los tribunales especializados para la eliminación de la violencia y la discriminación contra las mujeres. Este también ha sido un paso importante, pero estos tribunales ahora están saturados, ¿verdad? También hay que revisar y se está en ese proceso de revisar cómo están funcionando para mejorar. Y el programa, el Spotlight, está justamente apoyando a la Asamblea Legislativa, al Poder Judicial, a la policía, a las organizaciones de la sociedad civil, trabajando en alianza con el sector privado también, que aquí tiene un papel muy importante que jugar, ¿verdad? El sector privado contribuyendo también al desarrollo de campañas en los medios de comunicación, campañas de educación, para que involucremos a todos los actores que estamos relacionados con esta problemática. Perfecto. Ana Elena, muchas gracias por habernos acompañado. Con esto cerramos. Con mucho gusto, Wendy. Que tengan todas y todos también
también muy buen día y sobre todo integrémonos a reflexionar y a actuar en contra de la violencia hoy, especialmente 25 de noviembre. Perfecto, hacemos una pausa, regresamos enseguida con más de República. No nos cambien.